Hola, buenas. ¿Me oís? Bastante grandota de la sala, darte las gracias Va- en nombre de todo la sala, de todo el auditorio y bueno, estamos deseando escucharte. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Lamento no poder estar ahí con vosotros. Sabéis la ilusión que me hacía, pero por fuerza mayor tengo que quedarme aquí ahora. Eh, eh, Mi charla iba a ser un poco resumir al final un poco la actualización y dar los puntos que considero quizá los más relevantes y un poco a dónde vamos a ir. Habéis hecho unas presentaciones estupendas, creo que la revisión ha sido muy detallada y tengo poco que añadir a eso. Quizá a mí me gusta siempre ser un poco más polémico y buscar en las esquinas lo que falta por aclarar o quizá buscar oportunidades, ¿no? Para investigar un poquito más y cosas nuevas que aún no conozcamos. Entonces, sin más preámbulos, a ver si puedo compartir pantalla. A ver dónde estoy. Eh, Perdonadme. Vale. ¿Veis la pantalla? ¿Veis la presentación? Hola. Hola, ¿veis mi presentación? No sé si me oís. Ya mal, ya mal. Sigo. Vale, disculpadme, me dicen que sí, que me oís y me veis. Así que, nada, vamos a empezar. Mi nombre es José Luis Domínguez. Muchos ya nos conocemos porque somos un poco de la aldea de los galos, que me gusta llamar a mí, de la aldea de la EMDA, de esos que nos la creemos. Y agradeceros una vez más el invitarme a participar en esta reunión, en esta jornada de trabajo de EMDA en K de Vejiga. Bueno, pues me tocaba un poco resumir, me tocaba hablar de riesgo intermedio y un poco dar pinceladas de futuro. Como os he comentado, las conclusiones casi puedo empezar por aquí porque ya se ha comentado todo de una forma excelente y no hay cosa más fácil siempre que si quieres evidencia te vas a la Cochrane, que es la Biblia, y la Cochrane ya lo ha estudiado todo de momento con lo que tenemos y lo que nos dice es que la EMDA incrementa la absorción cuando lo comparamos con la pasiva, eso es algo que sabemos de sobra. Nos ha dicho además que puede ser superior a la difusión pasiva en el tratamiento adyuvante del cáncer no infiltrante, eso también lo sabemos y creo que somos de los que nos la creemos. Importantísimo también que el secuencial, y esta es una de las cosas que sé que se está implementando ahora y que le vamos a dar más empuje, y luego me gustaría que lo comentáramos al final, ¿vale? Parece ser superior en el tratamiento del alto grado cuando lo comparamos con la BCG sola, y finalmente se incluyó el artículo también, esto fue un prospectivo, de la EMDA-PRE, ¿vale? Que creo que es otro de los puntos fuertes de la EMDA y de los que habrá que hablar en el futuro. Y en el futuro a corto plazo, de hecho. Así que casi yo podría haber acabado aquí. Pero, como ya os digo, a mí me gusta darle un poquito más de vueltas a las cosas y buscar esquinitas, ¿vale? Pues bueno, la primera esquinita es que no hemos todavía perfilado bien el grupo de los riesgos derivados del tratamiento con EMDA.
¿vale? No es que no se hayan recogido, pero no se han recogido acorde a lo que la evidencia clínica nos exige hoy en día para decir que una técnica es segura o no. Y esto es lo que hace hincapié la revisión sistemática de la Cochrane en cada punto, ¿vale? Y es algo que tenemos que empezar a implementar y hacerlo de una forma prospectiva, bien recogida y que luego nos permita dentro de unos años no seguir volviendo cada vez a lo mismo de si esto es una evidencia sólida o no, o si los efectos secundarios son los que nos dicen, o son menos o son más. Y esto hay que darle respuesta ya, porque esto va a condicionar que se implemente la técnica o no se implemente a gran escala. Por supuesto, los estudios que tenemos hasta ahora son estudios muy buenos. Aquí está el Risk of Bias Assessment, como podéis ver, y no sorprendente, porque básicamente la Cochrane lo que ha hecho es incluir estudios prospectivos y randomizados, con lo cual es todo verde, salvo el rojo, y este rojito de aquí es una obviedad. Esto no es una técnica doble ciego y el paciente sabe si tú le pones un cable, una sonda con cables o una sonda sin cables, ¿vale? Pero salvo ese rojo que es inevitable, los estudios son prospectivos, randomizados y son estudios sólidos. Importante, y me gusta siempre poner la puntilla, estamos aprobando inmunoterápicos con mucho menor nivel de evidencia que esto. Y creo que eso da que pensar. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hablar de publicaciones nuevas, ¿vale? Tenemos que incrementar la evidencia, ¿vale? Pues lo primero que uno hace cuando quiere ver lo que hay publicado es que se va a PubMed y pone endamitomicina. Y dos sorpresas. La primera, pues la primera es que cuando actualizamos la literatura me aparecen mucho menos artículos de los que todos sabemos que hay. Y eso es sorprendente. Aquí aparecen, esto lo he hecho esta mañana a las 4 de la mañana, os puedo asegurar que está actualizadísimo, no creo que haya salido nada a lo largo del día. Incluimos 28 artículos, de los cuales aparecen 2 ensayos clínicos, 8 revisiones, 2 revisiones sistemáticas y, por supuesto, un metaanálisis que es el de la Cochrane. Aquí me faltan varios estudios prospectivos randomizados que no aparecen. Y eso es una cosa que habrá que ver por qué. Segundo, hay muchísima más revisión que estudios. Y esto es uno de los problemas que tenemos hoy en día, no solo con la EMDA, sino con muchas otras técnicas. Es mucho más fácil hacer una revisión que ponerte a hacer ciencia. Y los ensayos son costosos, son tediosos y son muy caros. Pero hay que hacerlos, porque de las revisiones no se entra en guía clínica, ni se cambia la praxis diaria. Y esto es una de las cosas que nos tendremos que hacer, mirar. 2 estudios que han aparecido el año pasado y voy a ser crítico, no sé si alguien de los implicados va a estar en la audiencia y no quiero que por favor me lo cojáis a mal, pero creo que aquí toca ser duro y ser muy exigente, ¿vale? El primero es un estudio comparativo entre Combat y EMDA versus BCG en pacientes de riesgo intermedio y de alto riesgo. Esto se ha publicado en el Journal of Cancer Research and Clinical Oncology en el 23. Esto, en teoría, es un estudio que es prospectivo, observacional, y esta es una de las cosas que, en principio, ya como revisor es un poco extraño, ¿no? Si haces un estudio prospectivo a 3 brazos, lo lógico es que randomices y tengas un protocolo. A mí esto me suena más a un estudio retrospectivo de esos que en los materiales y métodos te ponen que es una revisión retrospectiva de una colección prospectiva de pacientes, lo cual esto no va a ir a ningún sitio, ¿vale? Y es una pena, porque es un estudio bonito, es un estudio que hubiera sido muy potente y que ahora mismo el nivel de evidencia no permite que con esto se pueda añadir y cambiar clinical practice. Y podemos ver directamente que hay una serie de problemas, que es lo que uno espera ver en un retrospectivo y no en un prospectivo. Y es que, aunque no hay diferencias estadísticamente significativas, esto es básicamente porque la N es muy pequeña. De 190 pacientes, al final se incluyeron 183 de riesgo intermedio y de riesgo alto. No hay selección clara de cuántos van a un brazo y cuántos van al otro, y luego los criterios de por qué se aplica una técnica o no se aplica otra, lo cual abre las puertas a que haya sesgo. Y el sesgo es bastante evidente
porque como podéis ver, los tumores más grandes van a BCG o a EMDA, los más pequeños van a Hybeck, los T1s, porque supongo que serían T1s G3s, van a ir a recibir BCG, luego más que EMDA o que Combat. Los altogrados, por supuesto, van, como debieran de ir, en principio, a recibir BCG y al final también por grupos de riesgo. Con lo cual, esto realmente no es un prospectivo observacional, esto es un estudio retrospectivo. Habiendo dejado esto claro, y lo digo, no, de verdad, no quiero ser mala gente, pero el problema es el peso de esta evidencia que cae, ¿vale? Los resultados, sin embargo, son muy interesantes y son muy positivos, yo creo. Y es que no encontraron diferencia, ¿vale? Ligeramente para la BCG, como era de esperar, pero luego no hay diferencia ni en supervivencia libre de recidiva ni de progresión cuando comparamos el Combat, el Hybeck, la embdamitomicina y la BCG. Y esto es una de las cosas que yo creo que son fundamentales, ¿vale? O sea, un estudio positivo, pero sin el nivel de evidencia que debería de tener. Y aquí tenemos los resultados también, como podéis ver, muy importante el tema de los efectos secundarios. Cada uno tiene sus cositas y a mí me sigue preocupando, porque nos debe de preocupar a los que utilizamos la EMDA de forma habitual, el tema de las quemaduras de piel, ¿vale? Hay recogidas, es quizá la complicación aquí que más resaltan cuando se utiliza la EMDA, versus el espasmo, que era muy típico, el problema de acabar el tratamiento cuando hemos utilizado el Hybeck. Yo he utilizado las dos técnicas y esta es una de las cosas que hay que documentar bien. Nosotros no vemos esas quemaduras que se comentan, pero es cierto que están y la gente me las comenta. O sea que de luego algo hay que hacer. Nosotros sabéis que tenemos talleres aquí en el IVO para instruir a enfermería de la técnica y la verdad es que creo que es una cosa que es corregible, es puramente de no estamos haciendo la técnica bien y se debe de corregir. El otro artículo que ha salido también viene del mismo grupo, esto es una revisión sistemática en la cual se incluyen finalmente 11 artículos. Importante, de estos 11 artículos hay solamente 3 randomizados, que son los 3 de diastasi de siempre, que todos conocemos. Hay luego 2 estudios prospectivos y luego 6 series retrospectivas. Seguimos con un nivel de evidencia bajo, ¿vale? Pues bueno, vamos a ver por dónde va el futuro de la mitomicina. Y no voy a entrar en explicaros otra vez cada artículo que tenemos, porque ya los habéis visto y eso os lo podéis leer en cualquier lado. Quiero enfocar yo como clínico ahora qué es lo que necesito, qué pacientes tengo en la consulta, qué problemas me enfrento yo todos los días en la consulta, qué le puedo ofrecer a mis pacientes. Pues un problema que tenemos, ¿vale? El riesgo intermedio. Y es una de las cosas que me pidieron que comentara. Pues bueno, y yo soy muy interesado en el riesgo intermedio, básicamente porque supone un porcentaje altísimo de nuestra praxis diaria. Este año hemos cambiado en la guía clínica para el 24, lo vais a ver ya cuando antes hablábamos de la BCG o la quimio con mitomicina. Bueno, pues por fin ya nos hemos venido arriba y hemos puesto la frase que en general la quimioterapia es razonablemente la primera opción aquí. O sea, ya no vemos que haya que dar BCG en el riesgo intermedio. Creo que la BCG se debe reservar para el alto riesgo. Sabemos además, y eso lo presentamos ya hace 2 años en el europeo y estamos en el artículo ahora mismo, cómo no hemos descubierto ninguna diferencia en términos de progresión cuando utilizamos los nuevos criterios de la europea. Hemos hecho una serie muy larga con más de 3.000 casos de la ORTC y no hay diferencia, de hecho, ni siquiera en el alto riesgo. Es una de las novedades, sí para el muy alto riesgo, pero en el riesgo intermedio y alto riesgo, la BCG no es superior a la quimio en progresión, cuidado. Lo es para recidiva, pero no para progresión. Por tanto, el mensaje es, si tienes un paciente de riesgo intermedio, que es un porcentaje altísimo de tus pacientes en cistoscopias y en la consulta, estos pacientes, lo obvio y lo lógico es darles quimio. Muy bien. La siguiente cuestión importantísima es que todavía no sabemos cuál es el protocolo correcto, ideal para estos pacientes.
Damos inducción de 6 semanas, pero todavía no sabemos si hay que darle 6 meses, 3 meses, 12 meses o quizá ninguna. Y esta es una de las cosas que llevo peleando en el Cueto ya desde hace años y creo que hay que hacer un estudio prospectivo para realmente validar y por una vez por todas definir cuál es la pauta de mantenimiento para el riesgo intermedio. Sí, porque esto nos está condicionando todos los ensayos clínicos que hacemos en este momento. Aquí, bueno, pues si yo no tengo mitomicina, pues puedo dar, más allá de la mitomicina estándar, pues por supuesto, la EMDA. ¿Y la EMDA en qué nos basamos? Bueno, pues este es un estudio prospectivo, este fue un randomizado, de hecho fue la primera publicación que hizo Brausi con EMDA, y esto correlacionaría muy bien, fue un estudio fase 2, cuidado, es el típico estudio de lesión marcadora, vale, muy pequeñito, con una N pequeña, pero que realmente sí que reflejaría lo que hoy en día hablamos de un riesgo intermedio si aplicáramos los criterios europeos de ahora, ¿vale? Bueno, pues en este estudio prospectivo, ya os digo que fue de lesión marcadora, hubo claramente una ventaja en porcentaje de recidiva en aquellos pacientes que llevaron EMDA versus aquellos que se trataron con pasiva, ¿vale? Y de hecho hay también una mejora significativa del periodo libre de enfermedad de 14 meses versus 10 y un porcentaje de recidiva de la mitad, un 33 versus un 60. Bueno, si nos basáramos en esto, podríamos decir que la EMDA es mejor para el riesgo intermedio, pero esto hay que validarlo, ¿vale? Pues apuntad ya, otro estudio a hacer sería una validación prospectiva del riesgo intermedio. Esto se ha intentado con el COMBAT, con HIVEC, con quimio e hipertermia. Yo participé también en el ensayo y desafortunadamente esto salió negativo. El COMBAT no es superior a la difusión pasiva cuando hablamos de riesgo intermedio. Aquí se utilizaron 4 instilaciones semanales y 3 mensuales. Otra vez, cada uno hace lo que quiere porque ni siquiera sabemos la pauta correcta, pauta ideal, óptima, con la cual luego tendremos que utilizar como brazos controles. Pero ya os digo, hay que validar la EMDA en el riesgo intermedio. Y hay que saber la duración del mantenimiento. Primera. Bueno, otra área que es importantísima, el alto grado ahora mismo, el alto riesgo está clarísimo por guía clínica, lo primero es dar BCG. Alternativas, sabéis que yo soy un forofo de la EMDA y de hecho por eso tenemos el ensayo prospectivo, es un fase 3 randomizado, 21 centros del grupo Cueto y estamos evaluando la BCG versus EMDA-mitomicina en un head-to-head en el riesgo intermedio papilar sin CIS. Y no os voy a aburrir porque siempre os lo cuento y ya lo sabéis, ¿vale? Los que estéis en el grupo Cueto sabéis que os pego la paliza cada 6 meses. Pero, importante, y lo importante es que esto está cambiando ahora en el grupo de BCG refractario. Y aquí sí que creo que hay que darle una arreón a esto, ¿vale? Esto es una revisión que he hecho recientemente para una masterclass nuestra aquí en el IVO y hice lo mismo. Si entro BCG refractario, pues bueno, pues me encuentro que hay 118 artículos, 46 revisiones, 7 revisiones sistemáticas, pero solamente hay un estudio prospectivo randomizado. Con un RCT hemos sacado 50 y pico revisiones. Esto no va a ningún lado, ¿vale? ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Que estamos aprobando fármacos muy potentes, depende, ya nos ha dicho Óscar que los niveles para pasar la FDA ahora mismo tampoco parece que los cumplan la mayoría y de hecho son un poco iffy, ¿vale? Pero es lo que tenemos ahora y lo que tenemos que aplicar. Porque ¿qué nos dice la guía? Bueno, la guía nos dice que si tienes un paciente que es refractario a BCG, el tratamiento de elección es la cistectomía. Y como ya se ha dicho aquí repetidas veces, la cistectomía son palabras mayores y algo que tenemos que plantearnos muy mucho a qué paciente se la vamos a ofrecer y el paciente puede que ni siquiera sea fit para cirugía o que sea fit, pero que el paciente te diga, doctor, yo no me quito la vejiga, ¿vale? Y esto a mí me crea un dilema porque yo no sé si yo me la quito. ¿Y tenemos opciones? Pues sí las tenemos. Esto es una revisión de esas muchas que os he contado. Esta se publicó por Roger Lee de la europea. Tiene ahora 3 años, pero ya entonces se barajaban 24 compuestos que estaban en diferentes fases de investigación. Ya os digo que la mayoría de aquí han desaparecido o no se han aprobado, pero tenemos
varias opciones ahora mismo, ¿vale? Y esto queda muy bien, porque dices, wow, ¿cuántas cosas tengo yo ahora para el paciente refractario a BCG? Tengo técnicas con quimio, podéis ver aquí, tenemos quimio hipertermia ya con el sistema Sinergo o con el sistema Combat. Tengo, por supuesto, la EMDA, pero además tengo opciones de quimio, poliquimio intravesical, tengo la valrubicina, tengo los inmunoterápicos con el pembrolizumab. Os recuerdo, pembrolizumab se ha aprobado con un fase 2 con 90 pacientes, ¿vale? Fase 2. Tenemos también el estiladrin, que es el nadofaragine firadenovec, que este ha pasado ahora por los pelos, porque de hecho Pembro ahora mismo no lo hubiera aprobado, puesto que no se mantiene un 50% de respuesta, pero como lo hizo antes, pasó la marca a tezolizumab, que venía después, se ha estallado y no va a conseguirlo. Pero bueno, esto es más complicado todavía, porque si hablamos de Combat, solo tenemos estudios retrospectivos, no tenemos evidencia prospectiva. Sinergo es el único que tiene un estudio prospectivo randomizado que salió negativo. Con EMDA tenemos un fase 2, el estudio de Riziopi, que ya ha comentado Óscar. Con la gencitabina docetaxel está todo basado en estudios retrospectivos. Valrubicina está solo aprobada por la FDA, además con una respuesta de un 25%, ni siquiera hubiera pasado ahora, pero en España no está aprobada. Y todo lo demás, el Pembro, el nadofaragine firadenovec, ahora el N803, están aprobados en Estados Unidos por la FDA, pero no tenemos ninguno de ellos. Así que nosotros, en mi consulta, pobrecito mío, en el IVO, viendo a mis pacientes, ahora mismo solo tengo dos opciones. O quitarles la vejiga o ofrecerles un rechallenge con BCG, si es un CIS, o yo opto como alternativa, si el paciente no quiere operarse, para endamitomicina cuando es un papilar. Y aquí tenemos, ¿vale? Los siguientes serían los secuenciales. Y este es otra vez un estudio, porque este es el camino que debemos de tomar. Sabemos por el estudio de Riziopi que en papilares funciona. Sabemos que el secuencial es mejor en alto riesgo que la BCG sola. Lo lógico es testar el secuencial en el grupo de BCG refractarios. Y este es el estudio de Jouvet, que ha demostrado otra vez una buena respuesta. 58% supervivencia libre de progresión al año, un 48% a los 2 años. Esto pasaría la FDA ahora. Cuidado, es un estudio retrospectivo. Volvemos a lo de siempre. Esto no puedes llevarlo a la FDA ni a ningún sitio porque es un retrospectivo. Tenemos que hacer estudios prospectivos. Necesitamos nivel de evidencia 1 o no vamos a cambiar praxis. Lo mismo da tener un estudio de Jouvet como tener 50. Esto no va a ningún lado porque no tenemos evidencia. Otro punto, otra área de desarrollo. Aquí, este sí que es un estudio interesante y por eso, pese a ser un pequeño estudio con una N de 26, está recogido en la guía clínica y es lo que le ha valido a EMDA el que se incluya como una alternativa al fracaso de BCG. Este fue un ensayo prospectivo donde 26 pacientes con fallo a BCG y que no eran candidatos o que no quisieron hacerse una cistectomía se incluyeron en tratamiento con endamitomicina y un seguimiento a 3 años. Pues bueno, como podéis ver aquí, los resultados son realmente importantes, ¿eh? Y hay una respuesta de un 75% a 3 años. Esto no lo tenemos con ningún fármaco de momento, quizá con el N803 si finalmente sale aquí, pero los resultados son brutales, ¿vale? Para el papilar, incluso un 71,4% en caso de T1G3, y que vemos que cae en picado en cuanto tenemos un carcinoma in situ. Y eso es lo que hay que ver. La endamitomicina para el tumor papilar funciona muy bien. Para el CIS, la quimio no va, el Combat no va y la EMDA no va. Pero bueno, me quedo con lo positivo. Por lo menos tengo una herramienta para el BCG refractario papilar puro, TA o T1G3. Tengo algo que darles y lo tengo aquí y lo tengo en España y lo puedo utilizar. ¿Vale? Y esta es una clara diferencia, que esta tabla remarca claramente el impacto que hay entre tener CIS o no tener CIS. Y esto además
Se ha refrendado con otro estudio, este es un estudio muy interesante también, que comparó quimio, quimio-hipertermia, quimio con EMDA y cistectomía en pacientes que habían fracasado a la BCG. Aquí mayoritariamente es un grupo italiano, te utilizaban mucha más quimio, se incluyeron 44 pacientes que habían llevado EMDA y en el grupo B las cistectomías 102. Pero aquí lo que quiero que veáis es esto, es la gran diferencia que apoya un poco lo que os he dicho. En el momento que hay un carcinoma in situ, cae radicalmente. Y en el caso de la EMDA en particular, nos vamos de un 57,1% de supervivencia libre de recidiva a un 12,5 a 6 años. Estos son cifras de 6 años. Es una barbaridad. Perdón, 60 meses. 5 años. ¿Vale? Y un 71,4 de supervivencia libre de progresión versus un 31. Esto siguen siendo cifras altísimas. Pero hay una clarísima diferencia. En el momento en que el CIS está por el medio, los resultados empeoran. Y aquí está en la comparativa, esto es de la revisión de Lee, que claramente muestra cómo hay un potencial altísimo para la quimio que no estamos utilizando y estamos esperando como el maná a que nos llegan fármacos de la FDA cuando tenemos fármacos que hacen lo mismo o mejor y los tenemos aquí. Y uno es la EMDA. Esto es otra vez para recalcar y enfatizar otra vez el rol que tiene aquí la EMDA en la presencia o no presencia de CIS. Este es el estudio con RITE, como podéis ver aquí, se vieron los mismos resultados. Hay una clara respuesta si es papilar, pero no si es carcinoma in situ. Y todavía más en el caso de gencitabina 12-taxen. O sea, esto lo tenemos y lo podemos utilizar y creo que hay que explorar porque no tenemos plan B. Y esta es con la EMDA, otra vez la misma slide viendo clarísimamente una diferencia de 72,2% versus 37% si hay o no hay CIS. Y finalmente, otra área de trabajo, otra área de desarrollo. Bueno, la EMDA pre-RTU, todos sabemos que la instilación precoz de mitomicina disminuye el riesgo de recidiva un 14%, lo tenemos en el estudio, y sabemos que en España ahora mismo se da un 41%, un 22% la reciben en Francia y en Inglaterra, que lo hacen muy bien, un 71%. O sea, que el 60% de mis pacientes no reciben la mito que tendrían que recibir y todos sabemos lo importante que es y todos sabemos que hay un estudio prospectivo randomizado, es un Lancet publicado por Diastasi que demostró, sin lugar a dudas, que la EMDA-mito era en instilación pre-RTU, era mejor que la post. Bueno, aquí yo me incluyo mea culpa, este fue un ensayo que se hizo en España, se intentó replicar el estudio de Diastasi. Este estudio se hizo, porque lo incluyo, porque se nos preguntó también que clarificáramos qué había pasado con este estudio y creo que hay que hablarlo. Este fue un ensayo que se hizo aquí, prospectivo, randomizado, se incluyeron muchos hospitales en España. Se hizo una primera fase de reclutamiento que fue muy potente y la verdad es que clarísimamente ya demostró que si llevas la EMDA pre, por lo menos ya la llevas puesta de casa y que si te la van a dar después, incluso en el contexto de un ensayo, un 20% ya no la llevaban, con lo cual ese 20% ya está perdiendo el beneficio de llevar tratamiento, pero este estudio fue imposible de analizar por violaciones de protocolo, el seguimiento se hizo mal, todos cometimos errores, yo no me voy a excluir de esto y al final tuvimos que decidir que este estudio no se podía analizar, no era correcto analizarlo porque no se hizo de forma adecuada. Y fue una pena porque aquí obviamente estos ensayos cuestan mucho dinero y tuvimos que volver a el promotor y decir lo sentimos mucho pero lo hemos hecho mal y por tanto no podemos evaluar. Bueno, he tenido un afán personal en que esto se demuestre que funciona y que podamos meterlo en guía clínica, creo que es importante, y con la ayuda de un entusiasta estudiante de doctorado hemos replicado el estudio y estamos haciendo ahora mismo, este es un estudio prospectivo, aleatorizado, que va a estudiar el impacto de la instilación pre-RTU versus la pasiva en pacientes de riesgo intermedio, sobre todo, ¿vale?
Tiene un EUDRA, hemos empezado a reclutar, lo lleva Guillem Carratalà, es un R5 apasionado de la urología y que seguro que oiréis mucho de él, porque es de estos tíos que sé que va a llegar lejos, lo vale. Y de momento, estos son los criterios de inclusión, básicamente tumor papilar primario, tumor recurrente único, tumor recurrente múltiple de bajo grado, pacientes obviamente que tengan función hepática y renal normal y con consentimiento. En esencia, nuestro target es el riesgo intermedio. Los pacientes hoy en día en nuestro centro, tanto como en el de Guillem, llevan su cistoscopia cuando identificamos pacientes que son subsidiarios de ser un riesgo intermedio. Se nos comunica, se aleatorizan y pasan o bien a recibir EMDA-PRE o EMDA-POST. Además, hemos incluido una fase más investigacional que conlleva una serie de marcadores de respuesta inflamatoria y que también se evaluarán en paralelo. Y como podéis ver, en muy poquito tiempo llevamos ya 63 pacientes incluidos en el ensayo y estamos randomizando, la verdad es que incluyendo a un buen ritmo y esperamos tener el estudio acabado en 2 años. Además, por la cuenta que le trae, que es su doctorado. Estos son los marcadores inflamatorios, pero esto ya os digo es una segunda parte de su tesis. Y esto está especialmente dedicado a Ainara, que me pidió por WhatsApp que le pusiera otra vez la slide de los diferentes componentes para la dilución y para que todo el mundo lo tengamos claro. Ahora mismo, salvo que vosotros sepáis algo que yo no sé, toda se tiene que mezclar ahora con salino, ya no con bidestilada, puesto que todas las formas de mitomicina que tenemos ahora mismo en España utilizan o manitol o urea, con lo cual se tiene que mezclar con cloruro. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Sí, Sí, perfectamente. muchísimas gracias, de verdad, una presentación excelente como siempre. No sé si hay alguna duda en la sala. Sí, sí. Va a hablar del doctor Óscar Rodríguez. Doctor Domínguez, muchas gracias por la presentación. Enhorabuena y nos hubiese gustado tenerte aquí, pero bueno, te tenemos en espíritu, no en cuerpo. Muy bien. Mira, yo quería hacerte un comentario al respecto de lo del grupo de riesgo intermedio. ¿Me oyes? Sí. Vale. Entonces, claro, yo creo que la verdad es que si nosotros en urología utilizásemos la evidencia para hacer nuestro trabajo diario, habría muchas cosas de las que hacemos cada día que no las haríamos. Eso está claro. Pero tampoco yo creo que lo que no debemos hacer es utilizar la evidencia unas veces en un extremo y otras veces en el otro, ¿no? Y me refiero al hecho de que todos sabemos que el grupo de riesgo intermedio es un cajón desastre en el que hay una gran cantidad de tumores que se parecen más a los de bajo riesgo y una proporción de tumores que se parecen más a los de alto riesgo, y eso dificulta mucho poder recomendar un tratamiento, ¿no? Y esto, sumado a que la mitomicina pues tampoco tiene un esquema clásico o un esquema definido, pues entonces todavía más, ¿no? Pero yo creo que si nosotros utilizamos la evidencia debemos respetarla siempre. Y en el grupo de riesgo intermedio, la realidad es que la máxima evidencia que viene de metaanálisis demuestra claramente que el tratamiento debe ser BCG en inducción y mantenimiento. A pesar de que en nuestra práctica clínica entendemos perfectamente que hay una gran cantidad de tumores que al ir más hacia el riesgo bajo pues se pueden beneficiar más de la mitomicina y que la recomendación lógica es la que habéis hecho en las guidelines. Por lo tanto, yo pienso que si se quiere validar el EMDA en el riesgo intermedio no se puede utilizar como comparador la mitomicina, porque obviamente no existe en estos momentos evidencia suficiente para ello. Porque la evidencia máxima viene del metaanálisis que demostró que la BCG en inducción y mantenimiento de forma global es el gold estándar para el riesgo intermedio. Y tampoco utilizar endpoints, como es la progresión, que si ya en el BCG naive no está claro de alto riesgo, pues mucho menos claro va a estar en el de riesgo intermedio. Simplemente yo creo que si queremos comparar el EMDA en riesgo intermedio no debemos utilizar la mitomicina puesto que no está claro el régimen y tampoco la evidencia
es superior a la BCG si vamos por el libro y la seguimos como debe ser, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Por eso precisamente ha de atraer mucha atención que no le estamos prestando. Es ese cajón desastre donde todo lo que no entra en el bajo riesgo o entra en el alto riesgo, entra ahí. Por eso, para empezar, ni siquiera hemos tenido... en la guía clínica era muy gracioso que tú leías clarísimamente las definiciones de bajo riesgo, alto riesgo y muy alto riesgo, y todo lo que no cabe ni en una ni en otra, eso se llama intermedio. Y ahí hemos metido de todo. Y creo que, además, desde la guía quizá no hemos hecho ningún favor, incluyendo incluso ahora algunos TAG3s ya para acabar de marear la perdiz. Es un cajón desastre, absolutamente de acuerdo. Pero bueno, precisamente yo quiero ver eso más que un problema, lo quiero ver como una oportunidad. Y es la oportunidad de empezar a testar este tipo de cosas, ¿no? Cuando lo que nos preocupa, y ese ha sido un poco el argumento ahora de la guía, ¿no? ¿Qué es lo que nos preocupa en el riesgo, en el no infiltrante? Por supuesto, a nadie le gusta operarse, los pacientes no quieren pasar por una RTU, pero a mí lo que me preocupa es la progresión, no la recidiva. Y por eso, utilizando los criterios nuevos, sabemos que no hay diferencia en progresión. Hay efecto en recidiva si metemos un mantenimiento, pero claro, aquí, ¿qué mantenimiento le pongo? Si el problema es que no sabemos el mantenimiento cuánto tiene que durar. Vosotros en Pushbird dais 3, nosotros aquí damos 6 y Mario da 12 en La Paz. Y nivel de evidencia 1A, siempre se ha hecho así y de ahí no nos sacan. Pero realmente creo que hay que empezar a testar y tú tienes toda la razón. Lo primero que hay que hacer es testar si la mito es para el riesgo intermedio igual o peor o mejor que la BCG. Hay que tener en cuenta tasas de recidiva, tasas de progresión, creo que es lo más importante, y por supuesto también efectos secundarios. Hay que ver la toxicidad que le vas a dar a un paciente a cambio de quizá ahorrarle una RTU en su vida. Eso hay que tenerlo en cuenta. Dentro de eso habrá que saber qué mantenimiento le voy a dar. Porque ¿qué comparo? Una instilación, o sea, inducción versus inducción y luego un mantenimiento swap de un año, o entonces me obligo a darles un año de mantenimiento mito, si es que tampoco lo sé. Porque a lo mejor 6 meses es suficiente, o en vuestro caso tenéis razón y con 3 meses de mitomicina es suficiente. ¿Qué voy a comparar? 6 de inducción de mito y 3 meses de mito versus 6 de inducción de BCG y un año de mantenimiento con el esquema de LAMP. La toxicidad, vamos, no hay color, ya te digo yo lo que va a decir el estudio. El problema es ese, eso es un cajón desastre. Creo que nadie puede decir yo tengo razón, pero bueno, eso es lo bonito, ¿no? A los que nos gusta la investigación es lo que realmente nos atrae, ¿no? Porque ahí hay una cuestión que hay que dar una respuesta. Sí, vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Bueno, pues parece que no. Darte otra vez las gracias por tu presencia vía online. Vamos a continuar, doctor Domínguez, con la Muchas gracias. sesión. Gracias enormes. Gracias.